Hola, hola a todos, muy buenas noches. Ya estamos de regreso con nuestra última actividad del día en este viernes 30 de octubre. Espero que estén muy bien en casita, que nos estén acompañando. Recuerden que todavía no es posible hacer fiestas, entonces no se vayan a fiestas de disfraces para festejar esto el Halloween o el Día de Muertos. Aguántenos, quédense aquí y recuerden que lo más importante es la salud de nosotros, de los seres queridos, de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, traemos esta mesa para que pues se entretengan, llamémoslo un rato, pero también que nos ayuden a reflexionar estas charlas que estamos teniendo en la sexta edición de Miradas Locales. Antes de pasar propiamente a la mesa, les adelanto, como saben, en cada sesión tenemos pues regalitos para todas las personas que nos están viendo, nuestros regalos promocionales, la taza, la libreta, la playera, esta que tengo también aquí, espero que se vea, y regalos también de nuestros patrocinadores. Para las personas que estén aquí en la charla, al finalizar va a salir una imagen en la cual tienen que compartir en los comentarios, pues tomarse una foto o hacer captura de pantalla de que estuvieron viendo la charla para que puedan hacerse acreedores a estos regalitos. Tenemos 5 para las personas en Facebook, 5 para Instagram. Al final les repito la dinámica. Y además, recuerden que este festival es organizado de manera completamente independiente y si les está gustando este evento, les solicitamos su apoyo para que nos sigan impulsando a llevar y consolidar el cine en el Estado de México, pues en todo este tiempo, el siguiente año, y ojalá que tenga un futuro en los años que siguen. Está nuestro botón en Facebook hasta arriba, le dan clic ahí en comprar y los va a enlazar a la página en donde pueden hacer su donación. También pueden encontrar el botón de donar en www.miradaslocales.com y agradecemos de todo corazón pues esa donación, no importa el monto que sea, pero para nosotros es importante porque, como les digo, este evento es realizado de forma independiente. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo a nuestra mesa de diálogo Hacer Cine en la Periferia. Y tenemos para esta sesión preparado un panel de 5 cineastas que justamente viven en los municipios de la periferia del Estado de México, municipios conurbados a la Ciudad de México, al área metropolitana, y ellos nos van a estar platicando qué onda con hacer cine en la periferia. Quienes participan son Verónica Ramírez, Andrea Oliva, Gael Castillo, Eduardo Morales y va a moderar Irán Mislas. Voy a presentar a continuación a cada uno de ellos con su semblanza y pues bueno, vamos a empezar por Irán, quien va a moderar esta sesión. Él es originario de Nopaltepec, Estado de México. Se graduó con mención honorífica de la licenciatura de Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es parte de la primera generación de la licenciatura de Cinematografía de la Escuela Superior de Cine, es Cine. Su cortometraje Nopaltepec recibió una mención honorífica en la 5ª edición de Miradas Locales y estoy segura que se acordarán de este cortometraje. Tenemos a Andrea Oliva, ella es documentalista. Andrea nació en la Ciudad de México, pero desde hace ya varios años, desde el 87, vive en Atizapán de Zaragoza, cuando su familia se mudó a la periferia después del sismo del 85. Ella es egresada con honores del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC UNAM, ahora ENAC, especializada en realización documental. Ha dirigido 6 cortometrajes, entre los que destacan La música silenciada, documental nominado al premio Ariel en 2014 y ganador del premio a Mejor Documental Mexicano en el 9º Festival Internacional de Cine de Monterrey. También su otro documental es Los Invisibles, que es su ópera prima documental, la cual fue seleccionada para integrar el taller de óperas primas Web InCine, entre otros. Ganó la plataforma, la plataforma México en el Docs Puebla y Docs México 2017. Actualmente se desempeña como documentalista, guionista, promotora cultural y docente. Tenemos a Verónica Ramírez, ella es realizadora y guionista, residente de Ecatepec, Estado de México, estudió dirección y guión cinematográfico en la AMSI
y cuenta con estudios en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido 2 veces becaria por el PEC de Estado de México. El guión con sus guiones ha sido partícipe en diferentes festivales de cine y bueno, más recientemente fue acreedora con el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje del IMCINE en el año pasado, 2019, con su corto La Piñata, la cual hace unos minutitos estábamos hablando, pues prácticamente ya está casi listo. Tenemos también a Gael Castillo. Él es realizador nacido en Nezahualcóyotl y bueno, está con nosotros participando como cineasta, pero también se ha desempeñado como reportero y editor de periódicos como El Financiero y CNN México. De igual manera, como productor en línea en televisión, de la mano de Lemon Films y eventos como los Arieles en el año 2016 y 2017. Él estudió en el Tecnológico de Monterrey periodismo y es guionista de terror por el Centro de Capacitación Cinematográfica, fundador y director de Nesa Films. Su cortometraje documental Buscando a Francisco recibió una mención honorífica en la 5ª edición de Miradas Locales. Y finalmente contamos con la participación de Eduardo Morales, director y guionista, oriundo de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, egresado de la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, cofundador de Incal Producciones, donde se desempeña como director y guionista. Él es creador y codirector de la serie web Aunque no sea yo, director de los cortometrajes Tejoquito, que por cierto está en Filmin Latino, fue seleccionado con este cortometraje, y Bienvenida a Casa, que también está en Filmin Latino, pero también con Bucle, Tú me gustas, Nadie, No bajes y Amistad constante más allá de la muerte. Este año es el 2º año que participa Eduardo en Miradas Locales y en esta ocasión también lo tenemos como parte de esta sesión. Pues bueno, después de presentarlos, me gustaría dar paso. Yo me voy a desaparecer unos minutos y ustedes van a quedarse aquí con Iram y con todos nuestros panelistas para que nos hablen de qué onda con hacer cine en la periferia. Los dejo con ellos, que tengan muy bonita noche. Regreso al final, espero que se la pasen muy bien y vamos a platicar de esto. Iram, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Magali. Antes que todo, yo quisiera agradecer a Magali por el espacio que creo que nos da, bueno, que crea para los cineastas mexiquenses. Es necesario y pues, de nuevo, muchas gracias. Para abrir la mesa, me gustaría comenzar con una pregunta que, digo, básicamente es, como individuos, ¿ustedes sienten que en su identidad está más, digamos, es mexiquense o es capitalina? ¿Cómo es vivir en estos municipios que de alguna manera es bidireccional, digamos? Bueno, obviamente es un híbrido entre ambas, ¿no? Porque viviendo en la periferia te tienes que adaptar a un modo de vida bastante peculiar, ¿no? Te acostumbras a los viajes largos a la ciudad, ¿no? Tu municipio es como una mezcolanza entre algo urbano, algo rural, ¿no? Entonces no terminas de ser como de ninguno de los dos espacios, pero al mismo tiempo puedes transitar en ambos, y yo creo que eso es como algo interesante que tenemos. Yo siempre tengo como una frase que digo, demasiado mexiquense para ser chilango y demasiado chilango para ser mexiquense, ¿no? Es como raro, es como, como este asunto del, yo creo que así se siente como la comunidad mexicoamericana igual, o sea, como que hay un sacón de onda, entonces se hace como una, yo creo que la periferia sí es como una, o sea, es como una comunidad completamente aparte, digamos, entre el DF, o sea, la cinematografía del DF y el Valle de Toluca o el resto del Estado de México. Es como una cosa muy extraña, o sea, tenemos un híbrido, sí, justo. O sea, sí nos podemos manejar en los dos lugares sin problemas,
pero también tiene una esencia muy particular de la periferia. O sea, tiene una esencia muy, muy única el Valle de México, muy, muy única. Eso sí lo he visto en la cinematografía. O sea, en el contraste ahora sí de ver como trabajos ya comparados del resto del Estado de México e inclusive de otras cinematografías de otros estados, tiene como algo muy diferente a lo que, por ejemplo, también se da en la Ciudad de México, ¿no? Yo considero que, bueno, a mí me encanta hacer como estos dos como universos. La verdad es que toda mi familia es del Estado de México, de Texcoco, Estado de México, de Catepec, Estado de México, de Nezahualcóyotl, Estado de México, y yo siempre he sentido como cierta afinidad porque tenemos una historia en común. Cuando se fundó Ciudad Neza, eran migrantes de toda la República que venían buscando un lugar, un terreno donde vivir cerca de la ciudad, que fuera accesible. Y entonces las primeras generaciones de hace 50 años provenían de Chihuahua, pero también de Centroamérica y de Sudamérica como Colombia. Entonces una segunda o tercera generación son hijos de todos aquellos que decidieron migrar. Y a mí me encanta esa mezcolanza, porque también se encuentra en toda esa, como en esa mezcla, se encuentra una identidad muy interesante, que muchas veces yo no me veo, yo la verdad, la gran mayoría de las veces no me veo identificado tanto con la Ciudad de México y en especial con algunas partes de la ciudad que tienen una identidad como muy, ya muy bien conocida. Entonces a mí la verdad es que me encanta. Yo siempre voy por la vida diciendo soy de Nesa, incluso mi proyecto se llama así, porque la verdad es que llegó un momento de mi vida en el cual era como todo lo que nos conforma, nos da identidad y a la vez eso nos da como resultado que salgan todas estas ideas para historias, pues con esa mezcla de lo que tenemos en nuestras cabezas y en nuestras historias personales de vida. Bueno, yo quisiera mencionar una frase que me gusta mucho, que dice que la geografía es la que hace la historia, pero nosotros quienes habitamos esa geografía somos quienes contamos esta historia y hacemos esta historia. Entonces pasa algo muy interesante con los que habitamos la periferia, porque vivimos en la periferia, pero también habitamos a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué estamos habitando realmente? Si nuestro lugar donde vivimos o el lugar donde realizamos nuestras actividades. Pero es justo ahí donde están estas dos geografías que están vinculadas, que están convergiendo todo el tiempo, en que se pueden dar cosas bastante interesantes, porque nos quedamos con esta pregunta de no somos, pero sí somos, pero tampoco somos. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿No? Somos el lugar donde vivimos, la gente, donde viven nuestras familias, nuestras historias, o somos en el lugar donde ejercemos, donde realizamos las experiencias que vivimos, los trayectos. Esa yo creo que sería mi respuesta. Buenísimo. Y en ese sentido, ¿prefieren ustedes trabajar en el Estado de México o en la Ciudad de México? Porque me parece que las opciones que tenemos para estudiar dentro del Estado pues son muy limitadas. Entonces, pues siempre tenemos que migrar de alguna manera. Pero si es una cuestión de gusto, de preferencia, ¿ustedes hacia qué se inclinan? Pues yo en general me inclino un poco más hacia el Estado. Creo que nos ofrece muchísimas posibilidades de forma a veces para las producciones económicas, porque tenemos, si bien no llegamos a la urbanidad de la ciudad, tenemos espacios que incluso en cierta situación como haciendo ficción, yo que hago solamente cortos de ficción, espacios que bien podrían ser en la Ciudad de México, y al mismo tiempo tenemos espacios muy rurales que pocas veces la gente de la ciudad ve. Tenemos un cortometraje ahorita de Tejoquito que está en Filmin Latino, que justamente fue de una producción muy express, prácticamente sin presupuesto,
Lo único que nos costó fue reunir al crew y movernos 1 hora de donde vivimos, que es en Cuautitlán Izcalli, y ya teníamos prácticamente toda la locación, ¿no? Y con personas que conocíamos. Y al mismo tiempo tenemos otros cortometrajes que suceden en la Ciudad de México en la ficción y que igual completamente se grabaron en el Estado de México y nadie lo nota. Entonces, por eso, por esa flexibilidad que permite, a mí me gusta bastante grabar en el Estado. Creo que se nos fue Andrea por un momento, entonces Gael, si gustas continuar. Sí, claro. Yo nada más quisiera como recordar que la verdad es que muchas veces no somos, como cultura mexicana y como individuos que habitamos el Estado de México, muchas veces no somos conscientes de nuestras riquezas y normalmente aspiramos a tal vez las escuelas que hay en el extranjero. O las escuelas, hay dos escuelas muy famosas aquí en México en donde todo el mundo quiere entrar, a las cuales están en la Ciudad de México. Pero cuando tú te das cuenta de tu, o sea, eso va a sonar como discurso motivacional, pero cuando tú te das cuenta de tu poder interno, de tu historia de vida, de los lugares en donde creciste, te das cuenta de que tienes mucho y que ya nada más falta dónde usarlo. En el caso de Ciudad Neza, aquí se han hecho como grandes películas, El Exorcista, la serie de televisión, Elysium, Roma se retrata se retrata en esa, las comedias románticas mexicanas como Casi Divas, todo el mundo quiere retratar a Nessa y son personas que pertenecen a otros lugares, especialmente en la Ciudad de México. Entonces, ellos siendo de la Ciudad de México quieren retratar a Nessa y nosotros que somos aquí no nos damos cuenta de lo genial y toda la riqueza que hay aquí, pues hay generaciones de personas donde sus abuelos y padres provienen de otros lugares de la República de Latinoamérica que traen una historia y un bagaje cultural impresionante que ya nada más hace falta como exprimirlo. Entonces, yo la verdad es que sí me gusta mucho la ciudad, me encanta el centro histórico, lo disfruto mucho, pero también pues ser conscientes de que lo que hay en el Estado de México nada lo supera. Y solamente nombraré una locación. Las pirámides que están adelantito de Texcoco. Esa locación, ese lugar, tiene un valor histórico-cultural invaluable para hacer audiovisuales y cualquier otro tipo de obra. Entonces yo creo que nada más es hacernos conscientes de nuestras fortalezas como Estado de México. Bueno, yo creo que no es algo que pueda decidir como tal, que decida identificarme más con la Ciudad de México, con el Estado. Yo creo que tiene que ver más con mi propia realidad y mi propia vida. O sea, por más que yo quiera negarlo, ¿no? De todas formas, yo sé, o sea, tengo que usar cierto transporte, sé cómo sale el sol a cierta hora, ¿no? Veo a la gente en los transportes, veo a mis vecinos, ¿no? Veo sus rostros, veo sus caras. Y eso de alguna manera también está reflejado en mis historias, en las historias que cuento. Entonces no es algo que yo pueda elegir libremente. Creo que eso está, y en el momento en que eso deje de estar, sería pues prácticamente una traición a lo que soy, o en este caso a lo que somos. No podemos negar pues nuestra realidad, nuestra vida, nuestros espacios. Creo que las aportaciones que los tres han dado de cierta manera convergen, pero se tiene el estigma de que filmar en la periferia es precario y es, digamos, llamémosle precario. Ustedes, si no están de acuerdo con esa afirmación, ¿cómo la debatirían? Bueno, yo creo que sí es un poco precario, pero también dependiendo a qué apuntamos, ¿no? O sea, en mi caso me he acostumbrado mucho a hacer cortometrajes pues de bajo presupuesto. Yo creo que más bien la cuestión de precariedad viene de una, ¿cómo decirlo? Una sensación de que necesitas ciertos lujos para realizar.
¿no? O sea, uno puede realizar películas con poco presupuesto y eso no significa que vayan a ser malas películas, que se van a ver mal, ¿no? Es cierto que si bien no tenemos industria, la mayor parte de la producción está en la ciudad. Sin embargo, yo creo que independientemente del presupuesto, la calidad la tenemos, puede nacer de cualquier lugar, no necesariamente de un lugar con muchos apoyos, donde se produce la mayoría del cine, etcétera, ¿no? Ok, y justamente lo que hablan de la precariedad, yo la verdad, yo me hice la idea de que nadie me iba a apoyar para hacer cine. Después de que me rechazaron por quinta vez consecutiva en el CCC, que de 20 apoyos ni uno me daba apoyo del IMCINE, que a veces ni siquiera me contestaban los correos, yo dije, ok, ¿quieres hacer esto? Pero pues se te van a cerrar todas las puertas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tú o yo al menos lo que me propuse fue hacer lo que podía con lo que tenía y hacerlo por el simple hecho de hacer arte y no por ponerme en un pensamiento bohemio de, ay, voy a grabar con un palito de árbol que no puede grabar. No, no, no. Sino más bien en buscar a las personas y a los instrumentos que te pueden apoyar. Porque yo después me ponía a buscar como, por ejemplo, patrocinios y la gente me respondía y me respondía más rápido y eran muchísimo más amables que el propio IMCINE y se interesaban por los proyectos los cuales yo les proponía. Entonces yo decía, ok, no es por aquí, pero puede ser por allá. Y la verdad es que yo admiro mucho las personas que se meten en estos temas a buscar como financiamientos y esto, porque creo que es una labor como muy difícil y que se necesita como muchísima como paciencia, pero yo la verdad a veces yo por la desesperación de ya querer hacer cine, que todo el mundo pues me cerraba las puertas, todavía me las siguen cerrando todos los días, pues la verdad es que yo decidí como empezar mi propio proyecto, donde ya unas tantas miles de personas me siguen y la verdad es que es muy bonito de repente que te cuesta un trabajo un chorro de años y que te den comentarios positivos. Eso está muy increíble. Y no casarnos con la idea de la precariedad. La verdad es que no, el Estado de México, como digo, culturalmente tiene muchísimo. El Estado de México, donde es Toluca, tiene muchísima industria. Aquí en esa hay grandes marcas que encuentras en todos los centros comerciales del país y nacieron en esa. Es como creértela, es saber que puedes. O sea, yo sé que a veces suena un discurso motivacional, pero aquí en esa hay varios campeones olímpicos y ellos lo hicieron sin nada, porque aquí en esa no te dan apoyo tampoco para el deporte y el gobierno federal menos, y la hicieron. Bueno, yo creo que esta situación del estigma de venir o de vivir o de habitar, cuando entendemos que la gran fuerza trabajadora proviene de la periferia, la gran fuerza trabajadora de la Ciudad de México proviene de la periferia. Entonces, cuando veo en redes sociales los memes de, ay, es que esto es y es Mordor o no sé, es bastante, ¿sí? Y por otro lado, creo que nosotros tenemos la responsabilidad como cineastas de cuestionarnos también esas miradas, porque ¿por qué tenemos que vernos desde la mirada precaria, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que retratar la miseria? ¿Por qué no hacer algo distinto? En mi caso, yo hice un documental hace un par de años que se titula Lugar del Viento sobre el municipio de Ecatepec, y es prácticamente como una especie de sinfonía de Berlín, pero de Catepec. Entonces yo me lancé con mi cámara y con un pequeño club para intentar responderme si existe la belleza en Ecatepec, ¿no? Y cuando yo lo he llegado a mostrar en festivales y me ha pasado en la Ciudad de México, me ha dado mucho gusto ver en que en el público se han levantado jóvenes y han dicho, es que yo vengo de Ecatepec, ¿no? Y es como es como este orgullo de decir, es que ese metro es el metro que yo tomo todos los días. Esas calles son las calles que yo conozco. Esas paredes son las paredes en las que yo vi desde niño. Entonces,
creo que eso es algo invaluable y es algo muy valioso que tenemos que, creo que es el momento de empezar a cuestionarnos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacer un poema? ¿Por qué no puede existir eso en los lugares donde habitamos, ¿no? Y bueno, un poco más precisamente, en alguna ocasión una persona en alguna festival no es. Y yo, bueno, entonces tú que no vives en Ecatepec, dime qué es Ecatepec, ¿no? Y decía, no, es que es. Y me empezó a decir, bueno, sí, es un municipio bastante complejo, ¿no? Con un alto índice de feminicidios, de violencia, de inseguridades, sí. Y no lo voy a negar. Pero somos más que eso. Y ahí está la fuerza de la resiliencia de todos los que habitan, es la periferia, ¿no? El hecho de que a pesar, como lo que decía Gael, ¿no? De saber que te vas a enfrentar, que te va a costar el doble de trabajo o el triple de trabajo, escuela o ir a buscar un apoyo, tienes que hacer 2 horas, 3 horas más que el resto. Yo creo que deberíamos empezar a valorar que hay un gran espíritu resiliente en los que habitamos la periferia. Verónica, para preguntarles qué piensan acerca de la representación que hay de la periferia del Estado de México, que se hace justo por personas que no habitan la periferia y más bien como el cineasta o la cineasta que habita estos espacios tiene que pues que ayudar a combatir, digamos, esta imagen por ponerle una etiqueta negativa. O sea, ¿qué piensan ustedes al respecto? Pues yo pienso que en ocasiones justamente como comentaban, se parten de prejuicios, como esta cuestión de los memes, ¿no? Y no se busca ver la totalidad de las cosas. En este caso, como cineastas, pasa mucho que quienes tratan de retratar el Estado de México obviamente se centran en cosas malas, ¿no? En que está feo, hay mucha delincuencia, etcétera, y en general tú hablas con alguien de la ciudad y dice, ay, vives en el cerro, vives por donde matan. Pero justamente yo creo que ahí es donde nosotros como cineastas de la periferia podemos dar voz poniendo una visión un poco más compleja, ¿no? Porque las cosas siempre son más complejas de lo que queremos ver, ¿no? Y si somos constantes en intentar observar, quizá nos acerquemos un poco a la complejidad de la realidad, que es lo que tendríamos que hacer como cineastas, ¿no? Entonces, quizás podamos ser un antídoto para que se piense, se abra la gente más bien a comprender todo el contexto de tanto de la periferia como del Estado de México. Como decían, no solamente somos tal cosa que piensan, ¿no? Hay muchísimo. Y la Ciudad de México, lo mismo, ¿no? Hay muchísimas cosas que ver. No todo es lo mismo. Perdón, quisiera interrumpir aquí solo un poco para poner al tanto, Andrea, de la pregunta que estamos discutiendo. ¿Qué piensas tú acerca de la representación que se hace del Estado de México? O sea, que es hecha por personas que no habitan la periferia, que no habitan el Estado y que no lo conocen y sin embargo hacen una representación muy, muy concreta. O sea, ¿qué piensas tú al respecto y como cineasta, qué haces? Ok, primero una disculpa porque falló, como siempre falla el internet cuando no debe y falló. Entonces no tuve que conectar en el celular, pero bueno, en fin. Creo que en general el Estado de México, sobre todo para esta visión desde la Ciudad de México, lo asocian inmediatamente con delincuencia y con un montón de cosas que pues creo que no tienen nada que ver, la verdad. O sea, no es algo que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? En este caso yo puedo hablar del lado poniente del área conurbada, o sea, todo lo que comprende Naucalpan, Tlane, Atizapán, o sea, todos estos municipios, este corredor. Sí hay zonas, obviamente, peligrosas, pero en realidad, ¿no? O sea, creo que son zonas
que están ávidas de tener como un contacto con otro tipo de cosas, con cultura, que están pues, también como muy abiertas, ahora que me ha tocado filmar también en Naucalpan, en Tlán, en Atizapán, no solamente proyectos personales, sino también proyectos ya más grandes. Inclusive en Tlán aquí está los foros que antes eran de Argos, bueno, que siguen siendo Argos, pero ya ahorita ya tienen hasta otro nombre. Entonces, la gente sí aquí en estos municipios está muy receptiva también a albergar como estas cuestiones tanto culturales, también como cuestiones ya también de industria, o sea, todos están abiertos a que haya toda una actividad cinematográfica en general. Y es triste también ver que del otro lado, del lado de la Ciudad de México un poco, pues ya lo único que asocian con el Estado de México automáticamente es como este estigma de delincuencia y de que pues materialmente somos barbarie casi casi, ¿no? Gael o Vero, quien guste continuar. Qué bueno que haces esa pregunta. Yo creo que es uno de los temas que yo más toco en mi sitio y es la representación. Generalmente cuando cuando el grupo reducido de personas que ha hecho cine por generaciones en México, que se reduce a un grupo muy pequeño de familias y de conocidos, se reduce a que ellos viven en un lugar muy específico de la ciudad y que comparten una historia de vida muy parecida a algo que yo decía hace rato. Cuando ellos tocan temas que son sensibles, como por ejemplo la pobreza, temas sobre comunidades indígenas, lo hacen desde una visión codescendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ven desde abajo, o sea, ellos desde arriba, nosotros desde abajo. Entonces, lo que suelen retratar es esa violencia, esos estereotipos, esa forma en que la única forma en que para nosotros podemos ser visibles para el cine es a través de que podemos ser ciertos lugares y papeles que cumplen la función de violencia. Y pues no. Y a mí lo que me gusta mucho de la industria norteamericana es que siempre se están cuestionando estos temas. Y había un comentario que hicieron en la última entrega de los Emmys donde decía, si tú no tienes representación, no tienes absolutamente nada, porque no tienes identidad. Lo que estás haciendo con ese gran sesgo es crear estigmas que a la larga profundizan y generan problemas que tienen que ver más allá que con la división social, con seguir repitiendo patrones, establecer lazos de poder con a quien a ti te conviene. Y un ejemplo que yo siempre lanzo es, ¿por qué las mujeres indígenas siempre en el cine mexicano son retratadas como sirvientas? Mi abuela es indígena y tiene muchísimas más aristas que ser una sirvienta, o sea, ellas tienen toda una historia de vida, se desempeñan en miles de profesiones más allá de ser una sirvienta, pero siempre son retratadas de esa forma. Entonces, el que los recursos del Estado a nivel federal estén tan limitados en tan pocas manos y por tanto tiempo y por las mismas personas es lo que ocasiona. Y ahora que Nessa siempre quiere ser retratado en todas partes, en estas películas que les di ejemplos y muchas otras más que yo he hecho un listado que todavía creo que nunca he publicado un listado de todas las películas en las cuales aparece Nessa, pues la verdad es que les encanta retratarnos, pero nunca lo hacen de una forma horizontal. Y eso a mí a veces me da mucho coraje, me da mucho enojo y yo hago mis audiovisuales, pero no tienen el mismo alcance que estos proyectos, pues que ya tienen toda la infraestructura del Estado o de compañías privadas. Y ya. Bueno, yo creo que cada persona entiende el mundo desde su experiencia de vida, su cultura, y mira a los demás, mira al otro. Entonces, creo que el problema no es que nos miren de esa manera. El problema es desde nuestra mirada. Entonces, por eso es tan importante tocar el tema de descentralizar el cine,
no porque sea como un tema de revanchismo, no, sino es porque, ok, tú cuentas tu historia y me cuentas esta historia de esta manera con una mujer, ¿no? Pero mi historia es distinta y esta mujer en mi historia, como lo que decía Gael, ¿no? El compañero Gael, tiene otras características, tiene conflictos, tiene sueños, tiene dificultades, tiene otras actividades, no solamente es la etiqueta de ser indígena o de ser mujer, ¿no? Entonces, creo que aquí la cuestión sería, o lo más importante que necesitamos contar nosotros desde nuestra mirada, desde los que habitamos la periferia, y no esperar a que venga alguien de afuera a que nos cuente. Bueno, nos cuente nuestras propias historias, porque si no, nunca va a pasar. O sea, no es venir a educarlos, pero es venir a decir, bueno, pero fíjate que, mira, te voy a contar lo mismo que me estás contando, pero desde otra mirada, y que eso también puede enriquecer a todos, no solamente a nosotros los que primero es vernos, pero también no es precisamente, no es educar al otro, ¿no? Que viene de afuera, sino es precisamente decirle, pero a ver, crece tu mirada, crece tu visión. Somos más que eso que piensas que somos, ¿no? No nos reduzcas, somos más complejos. Y bueno, retomando ya nada más para cerrar, creo que algo que también que mencionaba el compañero Gael es precisamente sobre la mujer, ¿no? En mi caso, por ser mujer y ser cineasta y evitar la periferia, las mujeres que hacemos cine en la periferia, que venimos de la periferia, habitamos doblemente la periferia. Una por vivir en la periferia y la segunda por ser mujer. Y eso también es algo que tendríamos que hablar. Creo que también otra vez los argumentos como que se concretan en varias ideas. Una de ellas me parece es que, digamos, las personas del Estado de México no hemos tenido ni voz, ni voto, ni una representación que nace desde nosotros y nosotras hacia afuera. Yo en ese sentido que quisiera preguntarles qué falta en el Estado de México para que haya una consolidación del quehacer cinematográfico. Yo pienso que algo esencial es tener espacios como este, donde distintos cineastas del Estado de México podamos conversar y conocernos, porque a lo mejor por esa cuestión es que no se ha formado pues las bases para que de cierta manera crezca aún más el trabajo entre nosotros como colegas cineastas y como habitantes del Estado de México. Yo creo que en general es eso, como estamos tan acostumbrados a que todo ocurre en la ciudad y muchos aspiramos o se aspira, se tiene la aspiración de que uno triunfa cuando entra al gremio, pero en otro lugar, en la Ciudad de México, ¿no? Ahí es donde ya puedes llamarte cineasta, ¿no? Que es un pensamiento erróneo porque en cualquier lugar puedes ser cineasta y tendríamos que trabajar en crear lazos entre nosotros. Sí, yo creo que también este asunto de que también, sobre todo en el área conurbada, ocurre un poco en que migramos educacionalmente también, o sea, para casi todas las cosas que habían, por lo menos cuando yo comencé a estudiar hace muchos años, 14, cine o más, no, creo que son más, bueno, hace muchos años, todas las cosas o todos los cursos, todo lo que había, incluso poder tener acceso, digamos, que a tan solo la cultura audiovisual, pues todo estaba en el DF, entonces había una constante de migración, ¿no? Y entonces mucha gente del Estado migró en su momento para formarse y ya nunca regresó al Estado de México también. Y ya también forma parte un poco de este asunto del gremio que dice, no, pues qué hueva regresar a tu lugar de origen, aunque sea un municipio conurbado,
que eso es un poco extraño porque si hay gente que regresa a sus estados, pero justo como los que habitamos los municipios alrededor de la Ciudad de México, mucha gente se queda en la Ciudad de México y ya nunca más regresa, ni le interesa volver a entrar en contacto con eso, y creo que eso también depende de nosotros como gente que ya se ha formado, pues el compromiso de regresar y formar a los que siguen y decirle, podemos o tendríamos que consolidar nosotros mismos, que ya estamos aquí en el gremio, pues tender lazos y decir, pues no necesitas tampoco irte y jamás regresar y decir, ya estoy en la Ciudad de México, ya, como dice el compañero, ya triunfé porque ya pertenezco al gremio que está en la Ciudad de México. No, o sea, también hay una manera de regresar, de formar nuevas generaciones, de consolidar un verdadero, una verdadera comunidad entre los municipios, también en el estado. O sea, también creo que tender puentes justamente con el resto del Estado de México, eso, por ejemplo, yo apenas lo estoy haciendo, yo no lo había hecho antes. Yo sí conocía gente del área conurbada que justo hemos coincidido en cursos, en la escuela, todo eso, pero no me había dado la oportunidad de conocer a los cineastas mexiquenses, al resto de los municipios mexiquenses. Entonces, creo que por ahí deberíamos empezar desde nosotros como cineastas, de decir, vamos a regresar a nuestra comunidad y vamos a empezar a explorar, porque de verdad la gente, sobre todo aquí que he podido observar Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán, están muy ávidos de conocer, de aprender. O sea, aquí hay todo, o sea, lo tenemos todo. Y obviamente, aparte de que nosotros lo hagamos, pues también tener ya una infraestructura municipal y estatal que nos permita justamente quedarnos y fomentar y consolidar ahora sí una beta que podría ser hasta comercial por un lado, pero también cultural y de otro tipo. O sea, ¿por qué este asunto de dejar que la Ciudad de México nos absorba también a nosotros y que nos hagamos parte de como de esa masa que pues ya es gigantesca y que pues no sirve de nada centralizar y seguir centralizando porque pues no tiene ningún sentido, ¿no? Ok, y justamente yo creo que a mí me gustaría tocar como 3 puntos rápidamente. Y ahorita que nombraban lo de que hace muchos años estudiaba cine, a mí me vino a la mente un recuerdo que yo tuve cuando ingresaba en preparatoria, quería tomar mis primeras clases de fotografía. Un profesor súper mala onda dijo, en ese momento lo digital apenas venía en camino. Decía, si no tienen para esta cámara reflex los rollos, mejor váyanse de la clase. Y es como, no, ok, no, eso no va a pasar. Y me quedé ahí sin cámara, pero yo me quedé. Y siempre como que es eso, hacer las cosas a pesar de que como que todo va en tu contra, porque la verdad es que hacer cine es muy difícil. Yo creo que debe ser de las profesiones más difíciles que cualquier persona puede elegir. También respondiendo a la pregunta que acaban de lanzar, yo creo que sí se necesita apoyo, pero no a nivel federal, mucho menos en este momento histórico que estamos viviendo, sino más bien que tendría que ser un apoyo estatal, porque el municipal también creo que les redujeron muy fuertemente el presupuesto, en especial si no pertenecían al gobierno, bueno, al partido político que ahora gobierna. Entonces, yo creo que se podría buscar a nivel estatal, habiendo tantas industrias en el Estado de México, que justamente se creara como un fondo en el Estado de México para apoyar cineastas del Estado de México. Creo que eso sería completamente increíble. Y el otro punto, ya se me olvidó. Lo tenía en mente, pero ya se me fue el avión. Pero bueno, ahorita me acuerdo. Sí. Bueno, yo creo que lo primero es saber que existimos, ¿no? Que no solamente estamos nosotros luchando desde nuestra trinchera, sino que somos más. También saber que valemos mucho y que nuestras historias merecen ser contadas, hacer comunidad y compartir el conocimiento que tengamos con las nuevas generaciones. Y claro que si a esto le sumamos apoyos, ¿no? Bueno, creo que el Estado de México es uno de los más grandes, ¿no? Hay tanta población
tantas personas, tantos habitantes, si quisiéramos y tuviéramos mucho más apoyo, podría existir una industria perfectamente. Y sobre todo, incluso tomando también, considerando nuestra cercanía con la Ciudad de México. Y si la Ciudad de México tiene equipo profesional, tiene equipo, eso también podemos ser nosotros, por ser periferia, un puente para las producciones y para el cine, no solamente de nuestros municipios, sino también ir y facilitar este acceso a otras partes del Estado de México. Y retomando un poco lo que decía Verónica en la pregunta anterior sobre pues, ser cineasta mexiquense y ser mujer y habitar el Estado de México aquí, yo les quisiera preguntar si hacer cine en el Estado de México desde la periferia es un acto político, si lo pueden relacionar necesariamente con eso o cómo lo abordan, desde dónde. Yo creo que se convierte en un acto político desde el hecho de que no estamos aceptando que solamente se puede hacer cine en ciertas zonas, ¿no? Y de que, y que muchas veces lo hacemos sin el apoyo. Yo creo que dedicarte a crear con esas contras que tienes, ¿no? Con el hecho de que muchos te digan, pero es que aquí, ¿para qué haces cine aquí si el cine está allá en la ciudad? O sea, tu trabajo está muy bien, pero tienes que aspirar a llegar allá. Yo creo que seguir pensando en que tú como creador no necesitas, no dependes completamente de irte para otro lugar para contar tus historias y centrarte en conseguir un equipo de trabajo que acompañe a la creación de esas historias, sí es un acto político, ¿no? O sea, estamos en cierta manera revelándonos ante la creencia también de que necesitamos todos los recursos para poder crear y que nos pueden callar la boca si no nos los dan, porque no es cierto, o sea, se puede, y en ese caso sí es muy político y un acto de rebeldía hacer cine en la periferia y en el Estado de México. Sí, es como esta postura, ¿no? De existimos porque resistimos. Sí, al momento de decidir, estoy tan cerca de la Ciudad de México, pero prefiero seguir creando desde el lugar de origen o el lugar de crianza, pues sí, definitivamente es un acto político, porque también, justo lo que decía Vero, ser mujer en la periferia, en el Estado de México, tiene también otra connotación también política. O sea, este asunto de representarnos, de saber que incluso nosotras tenemos como una, pues sí, una responsabilidad también sobre el contenido que creamos, la representación de los problemas y la situación por la que está atravesando las mujeres en el Estado de México es crucial. Y creo que casi todas las cineastas mexiquenses en general tenemos muy clara esta postura de representación, pero también de poner el dedo en la llaga constantemente de qué es lo que está ocurriendo con nosotras, no solamente a nivel país, sino a nivel estado y también a nivel municipio. Por ejemplo, sobre todo las chicas que están del lado oriente, en Ecatepec y todo eso, tienen muy clara su postura política también al respecto. Yo creo que sí, definitivamente esto, y más las que hacen documental, creo, tienen muy claro eso. Sí, y justamente yo también es un argumento que constantemente uso y es que nosotros somos seres políticos y todavía más cuando hacemos como este tipo de representaciones. No podemos escapar porque al final del día nosotros tenemos una postura política ante la vida, ante lo que creemos. Y entonces yo creo que ahí es parte importante de lo que nosotros hacemos activismo. Yo entré en temas de activismo hace ya muchos años, justamente porque me di cuenta que tenía que reapropiarme de lo cual me hacían sentir avergonzado. Y tiene que ver mucho con un comentario que acaba de poner Daniel Herrera, que decía es que les da pena. Sí,
te intentan sentir avergonzado del lugar de donde vienes, o sea, me decían como, o sea, naco en esa, o cosas así, y yo soy parte de la comunidad LGBT, entonces también me ofendían con comentarios que tenían que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando empecé a unirme al activismo LGBT, me explicaban, si eso te hace sentir mal, reapropiate de eso, ok, estoy orgulloso de ser el naco de Nesa. Y a mi proyecto le voy a poner Nesa Films porque no tengo por qué avergonzarme de mi identidad. Y ahí está cuando empiezas a ser político. Ahora, en cuanto al Estado de México, en 2015, 2016, cuando revisé por última vez estos datos, los dos complejos multiplex que más taquilla metían en toda Latinoamérica era uno de Catepec, el de Plaza Aragón, y el de Plaza Telmex. O sea, quienes más boletos venden en toda Latinoamérica éramos nosotros aquí en el oriente del Estado de México, y la pantalla más grandota estaba sobre la carretera aquí hacia Puebla, creo que estaba en el municipio de Chalco. Entonces, eso significa que la gente sí está consumiendo cine. Y aquí ocurre algo muy particular, que cuando ponían películas mexicanas en Plaza Telmex, que es en el municipio de Nezahualcóyotl, se quedaban muchas semanas porque la gente las veía, pero las distribuidoras, como siempre, ven esto desde lejos, desde el privilegio, desde no conocer sus audiencias, pues no les importa, la verdad. Entonces, sí apoyan al cine mexicano, pero apoyan ese tipo de cine mexicano. Nosotros estamos consumiendo y estamos consumiendo bastante, pero no estamos creando desde nuestro punto de vista. Y eso también es algo como que realmente grave y que muchas veces yo constantemente estoy lanzando esto como argumento, pero que pues no, o sea, como que no escuchan. Sí. Yo creo que sí, hacer cine es un acto político totalmente. Y más cuando uno tiene más cosas en contra de poder crear, ¿no? Cuando todo gira que una como mujer exista y viva en la periferia con el miedo y decidir que con todo y el miedo, ¿no? Vamos a salir con nuestras cámaras y vamos a contar nuestras historias, y es un acto político y denunciar, ¿no? Todas estas situaciones de feminicidios, y también es un acto político decir, voy a hacer un poema, ¿no? Del lugar que todo mundo me dice que no hay belleza en ese lugar. Entonces, y también el representar en mi caso, yo que hago documental y también hago ficción, es el cuestionarme cómo represento a los personajes femeninos en mis historias, ¿sí? Muchas veces quizás lo más político no es decir esto es un documental político, sino a veces contando una historia con una mujer, con sus complejidades, puede ser mucho más fuerte. Retomando lo que dijo Vero al final y pensando en los perfiles que tienen ustedes, me gustaría saber si sus aproximaciones hacia la ficción y el documental, o sea, ¿cómo se acercan a un proyecto de ficción y cómo se acercan a un proyecto documental? Si lo miran de manera distinta, si lo abordan de manera diferente, ¿qué onda? Bueno, yo creo que independientemente de que tengas la intención o no de buscar una mirada diferente, el hecho de que estás condicionado a cierta o sigues cierto patrón de vida debido al lugar donde estás desenvolviéndote, a los trayectos que haces, donde vives, todo eso influye. Entonces, siempre hay una visión particular, ¿no? Por más que, por ejemplo, en mi caso, he hecho muchos cortometrajes que se podrían tildar de muy comerciales, sí es cierto, pero siempre tienen cierta particularidad que viene de lo que yo creo que mucho de vivir en esta zona. Muchos de los guiones que yo escribo hablan justamente de personajes que se mueven entre dos espacios muy distintos, entre la ciudad, no necesariamente la Ciudad de México, pero sí es un reflejo porque es lo que yo tengo como mi referente a un pueblo, ¿no? Que cuando yo me vine a vivir aquí a Cuautitlán Izcalli era un pueblo, cuando yo era pequeñito.
era súper rural. Entonces eso está en todos, en la mayoría de mis guiones, está inherente. Ya si uno empieza a escribir conscientemente de que quiere mirar la otra edad, la ventaja que tenemos es esa posibilidad, ¿no? De que somos conscientes de ambos mundos, que digo, independientemente de eso, alguien de la ciudad que quiera esforzarse en ello va a investigar y va a conseguir lo mismo, ¿no? Pero es una ventaja de la que partimos, ¿no? Conocemos ambos mundos y eso puede enriquecer mucho las propuestas que nosotros lleguemos a hacer. Pues creo que no es como, bueno, no sé si hay como una diferencia ahora últimamente. Yo la verdad es que trabajos de ficción hago muy poco. En realidad yo dejé de dirigir ficción en la escuela. Yo no soy directora de ficción, soy muy mala. Pero descubrí o me enamoré de nuevo de la ficción con el guión. Y en realidad la manera de acercarme, curiosamente, ya es como muy similar, un poco, o más bien es muy similar, porque sí hay como una referencia de qué es lo que a mí me importa, porque eso es lo importante, creo que es lo que, de donde parte cualquiera, que me importa, que me toca, que me conmueve, que me está haciendo ruido también. Entonces creo que parten de la misma raíz y ya más bien toman como formas diferentes. En realidad, y ahora que ya hay tantas cosas que son como híbridas, yo no podría definir que hay una aproximación diferente entre la ficción y el documental en sí. O sea, más bien creo que tiene que ver con qué eliges tú como manera de abordar lo que vas a hacer, ¿no? Más que otra cosa, más que un asunto eh, no sé, que pueda haber una diferencia entre una cosa y otra. Y efectivamente, también la manera o las cosas que nos importan, o en mi caso las cosas que me importan, tienen que ver con mi contexto, con el sí justo vivir en la periferia, con esto que sí todos tenemos en la periferia, que son los traslados gigantescos a cualquier parte y que a veces una cosa que aparentemente tendría que ser de 15 minutos se hace en 2 horas porque te tardaste 5 minutos en salir y pues ya son 2 horas, ¿no? Y esta concepción del mundo en el que pues sí, ya conoces todos los tipos de transporte público del mundo, pero también conoces el temor que es regresar de noche como chica a ciertos puntos, que de verdad no quieres hacer ciertas cosas o que te rehusas de pronto a utilizar ciertas rutas de transporte, o sea, ciertas cosas que sí ya son referenciales, que sí en mi caso, yo cuando ya escribo o cuando estoy abordando una temática documental, de pronto me doy cuenta que sigo con este tipo de cosas porque a mí me importan porque las he vivido y las sigo viviendo. Mientras siga estando en la periferia, las sigo viviendo. Y al principio yo renegaba mucho de estar en Atizapán y tener que ir y venir a la Ciudad de México. Y hasta hace muy poco valoré lo que era vivir en Atizapán y dije, no, pues ¿para qué me voy de Atizapán? O sea, no tiene nada que ver lo que se vive en la ciudad y ya no me puedo adaptar a eso tampoco. Entonces, pues sí, definitivamente es eso. Y bueno, yo me recuerdo un documental que está justo ahorita en Prime Video, que es Rush Hour, que habla de 3 grandes ciudades en donde te explican estos desplazamientos que tienen que manejar 2 horas, ir en transporte público, tenemos que ir de transporte público 2 horas y media, 3 horas, y esto se repite en las grandes ciudades del mundo. Tiene un nombre en inglés que ahorita ya no me acuerdo, pero que los sociólogos utilizan mucho, que alrededor de las grandes ciudades se generan como estratificaciones, pues de pobreza, por así decirlo. Pero también pasa algo muy curioso con esto, y es que en esas áreas alrededor de las ciudades son como puntos clave de la cultura, donde hay explosiones culturales tremendas y grandes representantes de distintas áreas. Y 2 que me vienen a la cabeza es el Bronx en
Nueva York. Y en Francia también ocurre lo mismo, y en Inglaterra, incluso en Francia el año pasado en mejor película extranjera estuvo Los Miserables, que justamente hablaba de este tema. Pues los gobiernos de estos países lo que hacen es que, como están viendo ese boom cultural a la periferia de las ciudades, pues apoyan con más recursos para que ellos puedan hacer sus distintas disciplinas. Pero aquí en México, como todo lo tienen, como buenos mexicanos que acaparamos recursos, pues no se va para alrededor, se mantiene centralizado. Y a pesar de que en este momento el gobierno mantiene como una postura y un diálogo de estamos descentralizando, la verdad es que no va a ocurrir, bueno, al menos en mi punto de vista poco optimista, no va a ocurrir, porque yo los he escuchado hablar cuando les plantean esto a las autoridades del cine mexicano, y no tienen, o sea, no tienen el más mínimo interés de soltar estos beneficios que han obtenido a lo largo de los años. Y no se trata tampoco de que se centre todo alrededor de la Ciudad de México con nosotros, por supuesto que no, pero en México tenemos al menos 3 acentos: los del sur, los del norte y los del centro. Todas las películas comerciales que conocemos o que alcanzan una buena distribución gracias a apoyos como el Fidecine tienen el acento de la Ciudad de México. Y en los comentarios ponían que si era como algo en contra de los chilangos. Por supuesto que no, porque en realidad compartimos mucha historia, compartimos muchas amistades, muchos lazos que no se pueden romper y que tal vez nunca se rompan. Simplemente muchas veces lo que se pide es que todos tengamos la misma oportunidad de contar nuestras historias, y ya dejen de contarlas desde un punto de vista codescendiente, y en donde nos retraten a través de estereotipos que no nos representan, y a la vez que no nos representan nos están haciendo, pues, o sea, tal vez suene un poco exagerado, pero sí es un daño, en verdad es un daño, porque no puedes como estereotipar a un segmento, porque lo único que genera es odio. Y pues ya. Bueno, regresando a la pregunta sobre cómo me acerco a la ficción o al documental, yo creo que mi primer acercamiento con la ficción es desde cómo me gustaría que fuera la vida, ¿no? Como qué cosas me gustaría, ¿no? Como lo que mencionó Gael, cómo me hubiera gustado que este personaje que aparece de cierta forma, cómo me hubiera gustado que se contara esa historia. Y por otro lado, en el cine documental, yo creo que es mi manera de reconciliarme con la vida, con la realidad, que ya está aquí, ya es innegable. Entonces, creo que cada vez que me lanzo a hacer un documental o inicio un proceso para hacer uno de ellos, creo que en el fondo estoy buscando eso, ¿no? Estoy buscando hacer las paces con la vida, con el dolor, con lo bueno y con lo malo. Aunque es clara, creo que la disminución, por no decir la falta total de apoyo por parte del gobierno federal y el estatal y municipal a la creación cinematográfica aquí en el estado, o sea, creo que sí, de alguna manera, bueno, al menos en mi experiencia, creo que entender las herramientas que nosotros tenemos y determina la forma en la que producimos y determina el lenguaje que estamos, o sea, el lenguaje cinematográfico que estamos utilizando. O sea, en ese sentido quiero preguntarles cómo es que estas restricciones, de alguna manera materiales, determinan sus esquemas de producción y cómo los cambian. Bueno, yo creo que desde que inicias a producir un cortometraje o un documental, sabiendo de tus carencias, es más, si eres el guionista, desde ahí ya estás siendo consciente de qué va a implicar esa producción y qué cosas puedes o no hacer. Parecería una limitante y que vas a hacer pura porquería, pero no es cierto, porque eso mismo yo creo que nos permite ser lo más finos posible con seleccionar los elementos indispensables para contar nuestra historia. Qué cosas son las esenciales y cuáles dentro del discurso que queremos dar van a funcionar.
nos quitamos entonces de tener que requerir de elementos técnicos demasiado costosos que a veces yo siento que pueden ser perjudiciales para una producción, porque si una producción es completamente cómoda, al menos en mi opinión, tiene que haber un momento de crisis mientras producimos que nos fuerce a ser más creativos y poder llegar al punto. Y yo creo que una vez nos forzamos a ser más creativos para solventar esas carencias, quizá de presupuesto, quizá de no tenemos la cámara que buscábamos, quizá de tener que armar nuestras propias luces porque pues no pudimos rentar los fresneles que buscábamos. Si lo hacemos de manera adecuada, yo creo que obtenemos buenos resultados y podemos trascender a tener que necesitar todos los recursos, lo cual es una ventaja que tenemos y una ventaja enorme. O sea, si podemos partir de hacer un proyecto con poco presupuesto, yo creo que eso nos permite estar activos mucho más tiempo. Pues creo que esto asunto de las carencias, pues creo que es el pan de cada día, pues creo que de todos los cineastas en general en México. Digo, he estado o trabajé bastante tiempo en producciones grandes también y no hay dinero nunca que alcance. La verdad es que creo que la ventaja del cineasta mexicano en general, en cualquier parte de la República, es que siempre nos las ingeniamos para resolver y para sacar adelante, o inclusive a partir de estas carencias, construir toda una narrativa, que creo que eso es una de las grandes fortalezas del cine mexicano, que pues no tenemos los grandes recursos, no tenemos los grandes efectos, pero sí tenemos las grandes historias, creo. Y eso es algo que nos ha ayudado bastante y creo que nos tenemos que aferrar a eso, no solamente por las cuestiones reales y materiales, sino porque es una de nuestras grandes fortalezas y creo que todo alrededor del mundo, tanto los cineastas como los técnicos del cine, son reconocidos, las producciones extranjeras que vienen, que somos capaces de resolver incluso en el momento cosas que todos los demás estarían en un rincón llorando en posición fetal porque ya no se hizo, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes maravillas. Y bueno, específicamente en el Estado de México, pues una de las grandes ventajas, por ejemplo, que yo le veo a que no tenemos este asunto tan de tanta parafernalia quizás como en la Ciudad de México, es que, por ejemplo, yo puedo ir con mi cámara a una comunidad y solo hablar con la comunidad y no sacar miles de permisos más para ver si me dejan filmar, ¿no? O sea, nada más es como ir, o sea, por ejemplo, en el caso de aquí, de las colonias donde acabo de hacer un documental, pues nada más fui con la gente de las colonias y dije, oiga señora, ¿me deja grabar su tortillería? Ah, sí, cómo no, no sé qué. X, ya, no hubo problema, puse mi cámara, no hubo ningún problema al respecto. También este asunto de hacer cruz como más pequeñitos y más entrañables, pues sí, inclusive podría decir que es una ventaja en el caso del documental, ¿no? Son poquitos, pero son bonitos. Son cruz chiquitos y bonitos. Ese tipo de cosas también son ventajas, siempre, creo yo. Entonces, creo que más bien no son desventajas. Yo creo que me aferro a este romanticismo de que sí nos ha dado mejores herramientas para narrar, que eso es lo importante en el cine, ¿no? Y a mí me gustaría responder dos preguntas que pusieron ahorita en los comentarios. Y una era que si necesitábamos el apoyo del gobierno municipal y estatal. La verdad es que sí. Cuando a mí ya me ha apoyado el gobierno de la Ciudad de México y cuando el gobierno te apoya, la verdad es que las cosas cambian, pero cambian increíble. O sea, puedes fluir muchísimo mejor con las locaciones, los permisos, los presupuestos. Y cuando ellos en verdad se dan cuenta de que se pueden hacer más y mejores trabajos invirtiendo un poco de su presupuesto en nosotros, pues la verdad es que sí se pueden hacer cosas interesantes que lleguen a muchas partes.
Y la otra pregunta era justo de Noemí Belmont, que decía que justo los cines tal vez después de la pandemia pues ya no existan y que tal vez todo pues ya en lo streaming. Yo también creo que eso va a ocurrir, que las comunidades y la segmentación como muy específica para cada tipo de público se va a quedar en internet, y que si alguien quiere consumir cierto tipo de cine, los nichos, aunque la palabra nicho te habla de poco, los nichos son muy grandes, entonces por ahí puedes llegar, pero también es bien sabido, y en una nota que escribí, que es el racismo que no queremos ver y a Netflix no le gusta la gente morena, es que las series originales de Netflix y todos los productos originales de Netflix, México y Latinoamérica no tienen gente morena, y es un tema que ya hemos tratado de la mano con Racismo MX y con el Colegio de México, que de repente me pasan papers, y sí es cierto, y las dos figuras más representantes con este tipo de piel, que es Yalitza y el protagonista de Ya no estoy aquí, lamentablemente esas dos películas fueron adquiridas en festivales. No fue decisión de los creativos de Netflix de decir, vamos a darle visibilidad a esto, vamos a elegir estas películas con este tipo de protagonistas, sino que ahora tú prendes y casi todas las películas, más bien todas las películas, son hechas por este tipo de protagonistas. Entonces, la verdad es que sí se necesita apoyo del gobierno, pero las desigualdades a veces son estructurales y tienen mucho que ver con que esas desigualdades estructurales están muy fijadas en aspectos de representación, y siempre se tiene que poner, pues de alguna manera, en un escaño sobre el otro, cierto tipo de personalidad, algún lugar de la ciudad, un color de piel, y para eso sirve el cine, para que nosotros nos cuestionemos eso. Y a mí me gustaría muchísimo cuestionarme todos estos aspectos a través de mis ficciones, pero la verdad es que me cuesta muchísimo levantar una. El cine tarda muchísimo en levantar una, y cuesta pues justamente porque no hay estos apoyos que sí tendrían que venir del gobierno, porque la vía pues privada, pues no, porque ellos lo que quieren es hacer dinero, y supuestamente el Estado tendría que concientizar, pero es algo que no está ocurriendo. Hola, Creo que perdón, estoy de regreso. Vamos ya perfilándonos hacia la recta final de esta mesa de diálogo. Sé que se nos fue rapidísimo. Yo soy la más feliz escuchándolos. Y qué bueno que ya también entraste, Gale, porque justamente quería darle unos minutos también al público que nos está preguntando en las redes sociales. Y qué bueno que tú que cachaste ahí un par de preguntas. Y bueno, ahorita ya nada más les quería avisar eso. Continuamos con Vero y les voy a decir una preguntita más que tenemos en el público que justamente me parece muy interesante, pero después de que responda Vero. Muchas gracias y disculpen la interrupción. sí, bueno, precisamente pensando en lo positivo de hacer cine de bajo presupuesto, sin apoyos, teniendo todo en contra en la periferia, la primera es que yo creo que quien hace cine o quienes nos dedicamos al cine, todo el tiempo estamos nadando contra corriente, ¿sí? Y para hacer cine tienes que ser una persona muy terca, y creo que todos los que estamos en esta mesa somos muy tercos porque crecimos, ¿no? Sabiendo que las oportunidades no iban a llegar a nuestra puerta, teníamos que ir a buscarlas, y si no teníamos o tenemos que construirlas. Y eso hace que seamos personas muy aferradas y muy tercas, y aunque nos cueste más, el doble, lo mismo que en el trayecto para ir a la ciudad, 1 hora, 2 horas, 3 horas, al final vamos a hacer cine con apoyos, sin apoyos. Y Perdón. Muchas gracias, Vero. Iram, espero, en la medida de lo posible, que se hayan abordado como todas las preguntas que tenías planeadas. ¿Cuántas te faltan más o menos para ver si nos alcanzaría a dar tiempo? En realidad son dos, pero creo que las puedo como mezclar, pero le damos prioridad a la pregunta del público, si quieren. Muchas gracias, Iram. Elisa pregunta, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes utilizan para generar comunidades con una sinergia más firme? ¿Quién quiera responder? Bueno, en mi caso, lo que pasa es que
En realidad he trabajado con gente con la que eran compañeros míos de la escuela. Entonces eso ha sido como muy benéfico, que podamos tener una relación más allá del trabajo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que se mantengan los lazos. Tú puedes ir a apoyar como gaffer, como sonidista, como asistente a un proyecto, pero yo creo que parte de lo importante es generar esos lazos. No porque sea un asistente es menos que tú, ¿no? Y no significa que él tampoco, o si está en el cine es porque quiere hacer cine, ¿no? No significa que no vaya a tener una historia. Yo creo que en poder poner a todos nosotros en un nivel de que todos somos creadores, se van generando esos lazos fuertes. Y también escuchar qué proyectos tienen, ¿no? Porque si nada más nos centramos en yo tengo este proyecto y lo voy a llevar a cabo y necesito que me apoyes, si puedes, si no, vete y yo lo voy a hacer y yo creo que ese no es el camino. Es la apertura hacia los demás, ¿no? Independientemente de dónde vengan, de cuál sea su trayectoria, si van empezando, si tienen mucha experiencia, poder abrirnos a escucharlos y a verlos realmente, no nada más quedarnos en prejuicios de que, pues fue el chavo que vino a ayudarme y ya no importa. Yo creo que esforzándonos por comprender al otro, se genera un crew pues firme y que al final yo soy de la idea de que eso se ve reflejado en el trabajo, cuando un crew de verdad se pone al servicio de la película y sabe que va a poder contar para otros proyectos porque todos se pueden comprometer y todos pueden tener una relación buena aparte del proyecto en turno. ¿Alguien más quiere responderla? ¿O damos paso a Iram? Ok, Iram, si quieres pasamos a tu pregunta. Para condensar el tiempo voy a intentar unir las dos preguntas y son dos cositas y creo que son al final muy importantes. Una es cómo ser mexiquense determina la mirada que tienen para contar las historias, y por otro lado es cuál es su búsqueda, digamos, en un sentido estrictamente cinematográfico, a través del lenguaje, ¿qué busca? Bueno, yo ya había comentado, ¿no? Que yo creo que la situación en la que vivimos, el contexto, ya determina de muchas maneras nuestra mirada, ¿no? La forma en que podemos ver cada cosa que vamos a representar, ¿no? Entonces, en ese punto, creo que que nuestra mirada mexiquense esté en lo que hacemos, ya viene como prescrita por base al contexto. La otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuál es su búsqueda, digamos, ya en lo cinematográfico, como su búsqueda personal a través del lenguaje? ¿Qué buscan? ¿Qué les interesa explorar? Esa clase de... Ok, bueno, en general, aunque ahorita mismo los cortometrajes que tenemos en Filmin Latino no van por esa línea, me gusta mucho explorar mucho la cuestión de soledad y pérdida de algo que ya no puedes recuperar de ninguna forma. O sea, prácticamente mi trabajo como guionista se centra en eso, ¿no? Y que tanto condiciona tu vida a un futuro no poder superar o cómo superar esa pérdida, ese vacío. Digamos, una cuestión un poquito existencialista. Ay, en mi caso creo que yo tengo como bueno, no sé si es sí, creo que sí es una obsesión. Creo que todos nos obsesionamos con un tema en específico, pero mi obsesión constante creo que es como la discriminación por un lado, la discapacidad por otro, y justo el cómo es vivirla en contextos complicados.
Y bueno, obviamente eso se refleja en que pues vivir en el área conurbada, vaya que es complicado, ¿no? O sea, estás muy cerca y al mismo tiempo no estás muy cerca de las cosas. O sea, es como una cosa extraña. Entonces, y también un poco este asunto de la identidad, también es una de las cosas que es constante en mi trabajo, como esta pérdida de identidad de no ser de aquí ni ser de allá. O sea, no es ni siquiera como un asunto consciente. Me he dado cuenta hasta hace poco que sí tengo este reflejo. Bueno, al final es un asunto inconsciente también el cómo hace uno su trabajo. O sea, uno refleja sus miedos, sus aspiraciones, todo, ¿no? En lo que hace. Entonces, sí, a mí, por ejemplo, creo que esta es una de mis constantes, ya sea en los documentales o también en cuestiones de ficción, bueno, en los guiones que hago. Ok, y yo justamente, a mí me encantaría poder hacer como cine de terror todo el tiempo. Es el género que más amo, es como, o sea, como con el que estoy obsesionado. Pero en este momento estoy como fijado también en hacer este documental, porque se me quedó grabado mucho un diálogo que dice la protagonista del documental, y es que para mí el encontrar a mi hijo no es como para los administrativos del gobierno cuando les entrego mi carpeta de investigación, que para ellos es un trabajo, para ellos es un cometido de vida. Y eso siempre se me quedó. Para mí un cometido de vida es acabar esa película. Ya si no la acepta o la acepta en poquitos festivales, no importa. O sea, si no gano nada con eso, pues no importa. Son cosas que se vuelven cometidos de vida. Y el hacer cine, lamentablemente, pues me obsesioné también con el cine y también es algo que tengo que hacer, pase lo que pase. Y ya, pues la verdad es que uno se va volviendo como de piel más fuerte cada vez. Al 50º rechazo de presupuesto, festival, todo, ya uno no lo sientes como, ok, vamos por el siguiente a ver qué pasa. Pero pues es echarle ganas y pues hacer cine y hacer cine de terror. Yo creo que en mi caso, precisamente el saber que, el conocer lo que es vivir y habitar la periferia me ha enseñado mucho a conocer la mirada desde el que no está en la luz, sino el que se encuentra en la sombra, el no visto. Y yo creo que mi cine va muy enfocado en darle visibilidad a estos personajes, a estas personas, y lo abordo desde ahí, desde ese diálogo constante de si soy mexiquense, pero habito la Ciudad de México, pero soy mexiquense, pero no lo soy. Yo creo que eso está en mis historias. Me gusta mucho y que mi búsqueda cinematográfica sea hacia esos personajes que están totalmente en la sombra. Bueno, chicos, pues hemos llegado prácticamente ya a la conclusión de esta mesa de diálogo, la cual yo, la verdad, disfruté muchísimo porque nos abre un panorama en el que quizás podemos pensar en algunas situaciones, pero hay otras que inevitablemente, por más que uno se pueda ser empático o vivir en otra edad, de pronto pues es imposible si en este caso no los escuchamos, ¿no? Situaciones, vivencias que justamente como no estamos, nuestra presencia física no habita sus lugares, sus entornos, pues no los conocemos. Entonces les agradezco mucho porque nos abre muchísimo más el panorama, más la visión, y nosotros de todas las mesas que estamos haciendo haremos llegar como puntos relevantes a IMCINE. Nosotros también trabajamos en la Red Nacional de Cinematografías Estatales, en donde estas mesas enriquecen justamente el panorama de cómo se encuentra el cine en el Estado de México para poder actuar y poder hacer de manera mucho más concreta a nivel legislativo, trabajar con el IMCINE para generar pues un mejor desarrollo del cine en nuestro estado. Entonces les agradezco muchísimo sus comentarios, su experiencia, y por supuesto a ti, Iram, que hayas guiado y delineado esta mesa, porque justamente pues tú nos ayudaste con todos estos puntos a poder tratarlos y abordarlos
aquí. Les agradezco muchísimo, y antes de cerrar la mesa, gracias a quienes se quedaron. Sabemos que espero que en la medida de lo posible se estén quedando en casa. Entiendo todas esas personas que saben que es fin de semana, que es viernes, que es Halloween, bla, 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 pero si se quedaron aquí, les agradecemos infinitamente, y justamente por eso les vamos a dar regalitos. Ya saben, tenemos nuestro kit promocional de Miradas Locales junto con nuestra bolsita de regalos de los patrocinadores. Entonces, lo único que tienen que hacer es, en la imagen que vamos a postear una vez que se cierre esta charla, escribir en los comentarios, etiquetar a 2 personas y tomarse una foto, pues viendo esta mesa de diálogo, o captura de pantalla de que le están viendo, y en Instagram que hagan lo mismo, pero en el story que lo suban y que nos etiqueten para nosotros así poder tomarlos en consideración. Recuerden que tienen que ser de Toluca o de la zona aledaña para que puedan pasar por sus regalos aquí a las oficinas. Y también les comparto que esto es un evento completamente organizado de manera independiente, entonces les pedimos su apoyo para que puedan donar en nuestra página www.miradaslocales.com. Ahí van a encontrar el botoncito de donación, y también aquí hasta arriba en la página de Facebook, en el botón que dice comprar, ahí los dirige a la página de donación. Con ustedes podemos seguir adelante realizando este tipo de eventos y consolidar el cine en el Estado de México. Agradecemos su apoyo en ese sentido, y finalmente los invito a seguir viendo la programación de toda nuestra selección que tenemos en Miradas Locales. Son 103 títulos, 94 de ellos son mexiquenses. Pueden acudir a filminlatino.mx y ahí pueden encontrar el canal de Miradas Locales y ver toda la programación que tenemos para ustedes sin costo. Nuestras actividades el día de mañana empiezan desde las 11 con sesiones de preguntas y respuestas con las categorías que nos faltan por recorrer. También vamos a tener la mesa de diálogo de cine de Ecuador, y vamos a tener una conferencia que es hacer cine de lo local a lo global, y la va a impartir Jorge Ulloa de Enchufe TV. Para quienes no ubiquen, espero que, no sé, son muy grandes los Enchufe TV, es el programa de YouTube en habla en español más importante en el mundo. Entonces tienen más de 26 millones de seguidores en su canal de YouTube, y ellos desde Ecuador no tuvieron que salir de su país para generar este tipo de contenido, y están trabajando todo desde su país. Y es Ecuador, tampoco estamos hablando de Argentina o de Chile, de Brasil. O sea, para que nos abra también el panorama, cómo sí podemos crear y generar contenido que impacte también de nivel masivo. Entonces los esperamos mañana. Esta conferencia es a las 3 de la tarde, y a las 5 es la de cine de Ecuador, y después las sesiones de preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho, Iram, Vero, Eduardo, Andrea, muchas gracias, y esperamos seguir en contacto con ustedes. Una vez que finalicemos la sesión en Facebook, los veo aquí en Zoom, unos segunditos para una pequeña dinámica. Y pues bueno, me despido de todos ustedes. Gracias por seguir Miradas Locales, apoyen el cine mexiquense, y si ustedes están en su casa y jamás habían pensado que podían hacer cine, si tú estás viéndonos, tú puedes hacer cine. No importa si vives en un pueblito, en una ranchería, en la capital, en la zona conurbada. Lo que estuvimos hablando aquí es que, sin importar todo eso, nosotros vamos a encontrar el camino, las maneras, las formas de poder crear. Y entonces solamente plantéate si eso es lo que te interesa, si te gusta, si quisieras explorarlo, y aventúrate. Quizá termines enamorándote de ello y produciendo películas maravillosas. Buenas noches a todos y que tengan un bonito viernes. Adiós.